Bueno, entonces el tema que tenemos es lo de espejos, ¿no? Bueno, tenemos un espejo convexo y nos dan la primera información: radio de 20 centímetros, se le coloca un objeto de 2 centímetros de altura, tenemos el tamaño del objeto y te nos dice que está a 30 centímetros del espejo, o sea, nos dan la distancia del objeto hacia el espejo. Nos piden hallar tanto la distancia de la imagen como el tamaño de la imagen y su naturaleza. Pues acá anotamos los datos que tenemos: nos dan el radio, nos dan el tamaño del objeto, radio de 20, tamaño del objeto de 2 centímetros y la distancia del objeto al espejo, 30 centímetros. Nos piden hallar la distancia y el tamaño, entonces ahí tenemos distancia y tamaño. A ver si enfoca esta onda. Entonces ya son las dos incógnitas. Y la naturaleza. La naturaleza son tres tipos, o sea, pueden haber hay tres categorías de naturaleza. Bueno, ¿qué podemos hacer para empezar la fórmula? Hallar la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia que hay del espejo al foco. La mitad de la distancia que hay, o sea, la mitad del radio del espejo es el foco. No hay se acuerden de cómo era el dibujito, que esto era así, si esto era el centro. A ver si enfoca esta Mondiu. Si este era el espejo y este es el centro, este es el punto del centro, el foco va a ser la mitad entre el vértice. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, sabemos que el radio es de 20 y si la mitad del radio es el foco, pues lo dividimos en 2. 20 dividido en 2 nos da 10 centímetros. Ya tenemos la distancia focal. Entonces, pues la anotamos por ahí abajo. Distancia focal es de 10 centímetros. ¿Qué podemos ver con la distancia focal? Esta igualdad. Menos 1 sobre distancia focal es igual a 1 distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto. Cambiamos los valores que ya sabemos. Tenemos la distancia focal que la acabamos de sacar y tenemos la distancia del objeto. Entonces tenemos menos 1 sobre 10 es igual a 1 sobre distancia de la imagen, que es la incógnita que queremos hallar, por eso está subrayada de verde, más 1 sobre la distancia del objeto, que es igual a 30 centímetros. Acá, ¿qué nos toca hacer? Lo que hacemos es pasar este que está sumando, esta fracción que está sumando, a restar al otro lado, y nos queda menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Resolverla. ¿Qué es esto? Suma o resta de fracciones. ¿Cómo se hace? Hay varias formas. Está la de la carita feliz, que es multiplicar estos dos y luego multiplicar el de abajo de la derecha con el de arriba a la izquierda y el de abajo de la izquierda con el de arriba en la derecha. Expresado en esta pues fracción es los dos de abajo se multiplican, o sea 10 por 30 y 30 por menos 1, 30 por menos 1, menos 1 por 30, menos porque estamos restando, menos 1 por 10, o sea el 10 por el menos 1 de acá arriba. Este menos pueden subirlo. Así es una forma de hacer esa resta más seguro, por decirlo de alguna forma, o más metódico, pero nos va a dar un número tan grande como el menos 40 por 300. ¿Qué hago yo? Que es más rápido, pero un poco tedioso. Tenemos estas dos fracciones, tenemos el menos 1 sobre 10 y el menos 1 sobre 30. Mínimo común múltiplo entre 10 y 30, 30. ¿Por qué? Porque si dividimos este por este, pues nos va a dar 30 puntos. O sea, es mínimo común múltiplo. Este es múltiplo de este y este es divisible por este. Entonces, mínimo común múltiplo es 30. ¿Qué hacemos? Sacamos el mínimo común múltiplo. Este de acá se va a quedar absolutamente igual. Va a ser menos 1 sobre 30 porque como ya tiene el divisor de 30, que es el mínimo común múltiplo, se queda igual. ¿Qué pasa con este? ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a 30? 3 veces 10. Entonces multiplicamos a 10 por 3 y nos da 30. Tenemos 30 abajo. Y como lo que hacemos con el de abajo lo tenemos también que hacer con el de arriba para que se guarde la igualdad, multiplicamos menos 1 por 3. Menos 1 por 3, menos por positivo da negativo, menos por positivo da negativo, y 1 por 3 da 3. Entonces nos queda menos 3. Se puede hacer así. Es un número mucho más chiquito restarle menos 1, menos 3, porque ya es el mismo este, entonces no toca hacer nada con lo abajo. Es más rápido sacarlo. Nos va a dar menos 4 sobre 30, si mal no recuerdo. Pero pues, si quieren hacerlo desde acá, háganle y después lo simplificamos. Vamos a hacerlo desde acá, que es el más metódico y pues el que pueden hacer sin hacerse la pegada si les toca un número raro. Entonces tenemos esto, multiplicamos 1 por menos 30 da menos 30 y este da menos 10 creo, entonces, y este de acá da 300, nos queda acá menos 40 por 300 es igual a 1 sobre distancia de la imagen. ¿Qué hacemos con esto? Pues despejar de i.
como logran ver, acá arriba está un 1. Eso significa que no podemos pasar este acá. Pues podemos pasar a multiplicar, pero este 1 va a quedar aquí y nos va a tocar hacer un embolate. ¿Qué se hace cuando está un menos 1 sobre una fracción y hay dos fracciones? Voltearlas. O sea, este que está dividiendo, que es dividiendo pasa a ser divisor, o el que está arriba pasa a estar abajo y el que está abajo pasa a estar arriba. Entonces, como sabemos que cualquier fracción que esté dividida sobre 1, o sea, cualquier número sobre 1 es ese mismo número que está arriba, dejamos el de ahí solito y el 40 que está arriba pasa abajo y el 300 que está abajo pasa a estar arriba. El símbolo lo pueden dejar igual o lo pueden pagar para abajo, da absolutamente lo mismo porque el símbolo afecta a toda la fracción. Si acá arriba hay negativo y acá abajo también hay negativo, va a dar un número positivo, pero si en alguna de los dos hay negativo, va a ser negativo. Entonces intenten dejar el número negativo siempre en la parte de arriba. Tenemos esto. Podemos hacer la división en la calculadora, va a dar lo mismo, pero pues matemáticamente podemos quitarle un 0 y un 0 y nos queda menos 30 sobre 4. Y menos 30 sobre 4 si lo metemos en la calculadora nos va a dar menos 7.5. Muy en cuenta tener el negativo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a sacar la naturaleza del objeto. De la imagen, perdón. Bueno, ahora tenemos ya la distancia del objeto, la anotamos por acá. Valor no hallado, distancia del objeto, de la imagen, perdón, es igual a menos 7.5 centímetros. Unidades también, ¿no? ¿Qué podemos hallar con eso ahora? El tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque el tamaño de la imagen es igual a menos el tamaño del objeto por la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Cambiamos los valores. Tenemos tamaño del objeto, efectivamente, lo tenemos positivo. Y si está, como tenemos positivo, este valor de acá del negativo es algo ajeno a esto. Entonces, si acá tuviéramos un tamaño del objeto negativo, que sería muy raro, negativo por negativo da positivo. Pero bueno, ahí nos enredemos. Si acá está positivo, acá tiene que ser negativo. O solamente cambiamos el valor de acá, no le prestamos atención a los símbolos. ¿Listo? Bueno, cambiamos los valores, tenemos todos. Distancia del objeto la acabamos de hallar, distancia de la imagen la acabamos de hallar y distancia del objeto ya la teníamos desde el principio. Cambiamos los valores. Si teníamos que el tamaño del objeto era 2 centímetros, colocamos menos 2 por el símbolo, por el signo, lo multiplicamos por el valor que acabamos de hallar y por 30 centímetros, que era lo que nos habían dado de distancia del objeto desde el principio. Esto lo metemos en la calculadora y nos da igual a 0.5 positivo. Teniendo ya tamaño de la imagen y del objeto, podemos hallar la amplitud. Eso es amplitud, creo, no me acuerdo bien qué era, pero podemos hallar A. Lo que necesite será. Colocamos el tamaño del objeto, de la imagen negativa, el tamaño del objeto positivo. Nos tenemos los dos valores, lo dividimos y nos da 0.25. Bueno, ya tenemos estos dos valores que nos pedían al principio, tamaño de la imagen y distancia de la imagen, menos 7.5 de distancia y 0.5 de tamaño. Ahora, vamos a hallar la naturaleza. Tenemos tres opciones de naturaleza. Puede ser derecha o invertida, puede ser real o virtual, puede ser mayor, menor o igual. Una de estas dos, y en este caso tres, de esas debe quedar. O sea, siempre deben quedar tres opciones. Tiene tres naturalezas. ¿Cómo sabemos qué naturaleza tiene cada imagen? Derecha o invertida. ¿Esto qué tiene que ver? Gráficamente, vamos a rayar acá una vez. Imaginemos que este es el espejo. Si es derecha, el objeto va a estar acá. Siempre el objeto tiene que estar ahí, pues, para mayor comodidad y por física debe estar ahí. Si es derecha la imagen, tiene que estar en el mismo plano. Imaginemos que esto es un eje cartesiano. Tiene que estar en el cuadrante primero o segundo. O sea, tiene que estar apuntando la flecha para arriba. Puede ser en la parte después del espejo o antes del espejo. En cualquier parte, pero tiene que estar apuntando para arriba. Así va a ser derecha. Eso se puede ver en una gráfica. Pero ¿cómo sabemos si es derecha o invertida con números? Fácil. Mirando el signo, del tamaño. Tenemos que acá el tamaño es positivo, o sea, va para el cuadrante positivo en el eje en el eje X, perdón. En el eje X para arriba es positivo y para abajo es negativo. Entonces está apuntando para arriba, es positivo. Entonces, como dije, la imagen está apuntando para arriba. Y el tamaño de la imagen también es positiva, o sea que la imagen va a ser un poquito más chiquita, pero va a estar apuntando para arriba, por lo tanto va a ser derecha, no va a estar invertida. Invertida sería si estuviera apuntando para abajo o si tuviera el tamaño del objeto un número negativo. Si es real o virtual, acá en la gráfica es si está en el mismo lado, digamos ese es el espejo, ¿no? El espejo, la luz llega para acá. Si la imagen se refleja en la misma parte, en el eje
el mismo eje del eje Y cuadrando el espejo va a ser real. Si está al otro lado del espejo o a mi derecha, a la derecha del espejo, va a ser virtual. ¿Cómo podemos saber esto con números? Fácil, mirando el signo de la distancia. Tenemos acá una distancia positiva, entonces sabemos que pues está apuntando positivamente. Pero acá nos dio una distancia negativa, eso significa que está contraria a la distancia que nos dieron al principio. Por lo tanto, si es negativa, es virtual. Si fuera positiva la distancia, estaríamos hablando de una imagen real. Entonces, como hay un signo negativo en la distancia de la imagen, es invertida. Entonces encerramos invertida. Ahora queremos saber si tiene naturaleza mayor, menor o igual al tamaño del objeto. La imagen, dependiendo de qué tan grande sea la magnitud absoluta, valor absoluto, recuerden que es cuando está algo así, entre los palitos. ¿Qué es valor absoluto? Que no importa si es negativo o positivo, el número que sea mayor. O sea, si tenemos, y esto va con el tamaño del objeto, ¿no? Si es mayor, menor o igual, tiene que ver con el tamaño del objeto. Miramos cuál de los dos números, si el del objeto o el de la imagen es mayor. Tenemos que el tamaño del objeto acá nos dice que es 2 centímetros y el tamaño de la imagen que se refleja es igual a 0.5. Obviamente el 2 es mucho más grande que el 0.5. Entonces la imagen va a ser más chiquita de lo que era el objeto. Por lo tanto va a tener una naturaleza menor. Si fuera igual debería aparecer acá 2 positivo o 2 negativo, va a ser igual. Y si tenía que ser mayor, puede ser cualquier número mayor a 2, positivo o negativo, para que fuera de naturaleza mayor. Me dicen si tienen alguna duda.